El lenguaje, queridos hermanos en Cristo, es uno de los puntos claves para entender cómo nos quieren cambiar el sentido de la religión o el sentido de lo que se nos enseña en la Iglesia Católica. Hay conferencias episcopales en las cuales se han mostrado en la práctica un tanto permisivas para cambiar ese lenguaje, que en realidad poco a poco lo que pretende es desprendernos de la religión o de los valores o de la tradición o de los depósitos o los pilares de la fe, de la esencia de la Iglesia Católica. Eso vamos a hablar el día de hoy en este programa. Querido hermano en Cristo, te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. No hace falta que te explique lo que es el lenguaje corporal, ni de la importancia del lenguaje, porque en el lenguaje es a través o el mayor canal de comunicación. El lenguaje corporal, gestos psicológicos, lenguaje verbal, en fin, escrito, en fin. Eso ya lo sabes, ¿no? Entonces, el día de hoy lo que te voy a hablar es la importancia, porque Roma, por ejemplo, dice que no acepta las uniones o la ideología de la G, lobbies, y las bendiciones a parejas del mismo. Sin embargo, hemos visto cómo Alemania lo viene haciendo. O sea, Roma dice, está prohibido que se bendizcan parejas, pero Alemania lo hace. No nomás Alemania. España, por ejemplo, vamos a hablar de eso el día de hoy, ha sacado unos mensajes de bienvenida de Cuaresma. Aquí te voy a mostrar la foto de la conferencia española. Eh, ha sacado un video de Cuaresma, un motivo del inicio de la Cuaresma. La Comisión para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española publicó un polémico video donde aprueba todo el lenguaje de los lobbies. Según ha decidido la noticia, que el miércoles de ceniza sacó la Conferencia Episcopal Española un video donde incluía todos los lenguajes que el mundo está pidiendo que se hagan para que de una forma u otra se le dé la bienvenida o la aceptación a estos grupos de... Ya saben qué grupos son, ¿no? El video duró un tiempecito, pero después, cuando miró que iba a causar revuelo, fue eliminado de la conferencia, bueno, de la conferencia episcopal. Sabemos que la enseñanza de la Iglesia Católica dice que las prácticas contrarias a lo que Dios mandó a nivel sexual no pueden ser aceptadas porque son ajenas o son pecado. El catecismo las llama intrínsecamente desordenadas. Prácticas, ojo, Bueno, pues ya hemos visto cómo cardenales herejes, como McRoy, Hollerich y otros más, han salido al paso a decir que son buenas, entre comillas, o lo han dicho indirectamente. Pero también ahora vienen las conferencias episcopales, por ejemplo, Alemania, los belgas también han hecho lo mismo. En este caso, los españoles, la conferencia episcopal española sacó un video donde aparentemente incluye ese mensaje, ese lenguaje, para que todos los de esos lobbies sean bienvenidos a la Iglesia Católica con sus prácticas. Aquí no estamos hablando de la persona, de la práctica, del pecado, lo grave es que es el pecado. Entonces, después lo borraron porque empezaron a haber críticas muy duras, y lo reemplazaron por otro video que la verdad de cristiano, católico, no tiene nada que ver. Están mostrando un lenguaje tan ligero, que nos están eliminando varios preceptos importantes. Número 1, el pecado. Número 2, la conversión. Esto es grave. Los atacantes de la Iglesia Católica, los enemigos de la Iglesia Católica, lo hacen tan sutilmente que solamente una mente aguda o un conocimiento un poquito más profundo de la doctrina de la Iglesia se sabe interpretar. Los que no saben o no tenemos ese conocimiento, nos confundimos muy feo. Por ejemplo, si tú hablas de las relaciones que la Iglesia prohíbe, pecado, pero empiezas con un discurso del amor, de la bienvenida, del sufrimiento de los pecadores, de la misericordia, muchos católicos que no están familiarizados con los términos y con la Iglesia se confunden. Les das en lo más sensible. Pobrecitos, viéndolo bien, cierto, hay que aceptarlos, ya que, o sea, ellos saben cómo.
La ingeniería social está actuando en la Iglesia Católica. Lo grave de esta conferencia episcopal es que en este video, que fue eliminado pero que se logró captar, podemos dar cuenta perfectamente de que ya no es Cristo el que actúa ahí. Ya no hay pecado. No hay pecado. No hay delito que perseguir. La conferencia episcopal no ha dado respuestas de este video. Se le ha dicho incluso preguntas. Se le ha dicho a la conferencia episcopal que sí tiene respuestas. Y dice que ellos no van a dar ninguna información. No responden a este video que fue borrado. La conferencia episcopal ha transmitido por el medio, bueno, los medios de comunicación, que no hacen comentarios ante las noticias que se proponen en sus diócesis, y ante la publicación de sus videos que después se eliminaron. Aclara que el motivo de los videos supuestamente es motivar a los católicos a que vivan la Cuaresma. Y queremos decir algo, queridos hermanos en Cristo. Lamentablemente muchas conferencias episcopales están buscando quedar bien con el mundo. El lenguaje del pecado se acabó. Para poder quedar bien con el mundo, las conferencias episcopales, en este caso la española, han eliminado el lenguaje de Dios e introducen el lenguaje del mundo. Si tú me dices, ¿por qué no hablas directamente lo que están pidiendo? El lenguaje que están utilizando en ese video que eliminaron es el lenguaje neutro. Y el lenguaje que dice, no hay pecado, no es malo el pecado. Es lo grave de esto. Lo que muchos no entienden es que de trasfondo se está trastocando el pecado. Porque lo que te están queriendo decir es que no es malo pecar. Y eso es grave. Eso va contra la tradición de la iglesia, eso va contra la iglesia misma. Hay un movimiento de apostasía y querer cambiarnos el lenguaje para que las personas no entiendan nada. Están diciendo, bueno, es que el pecado es malo y debemos confesarnos y arrepentirnos. Y la pregunta o lo que te dicen esos obispos es, ¿y quién te dijo que era pecado eso? Wow. Ya no es pecado. Por ejemplo, vamos a hablar de la fornicación. Fornicar es malo. Y hay padres que te están diciendo, ¿lo hiciste por amor o solo por diversión? Padre, es que yo amaba a mi novio o a mi novia. Eso no es pecado. Wow. El adulterio. Cometí adulterio, padre. ¿Lo hiciste porque estaba solo? Sí, es que me divorcié o... Entonces no es pecado. ¿De qué estamos hablando? ¿De ir reduciendo la gravedad del pecado a nada? ¿Y de ir aumentando esa separación de la doctrina de la iglesia? Para que en un futuro quede todo reducido a nada. Cuidado, mis hermanos. Nos están quitando el lenguaje del pecado. Nos están quitando el lenguaje que nos hacía despertar la conciencia. Nos están quitando eso que enseñaron nuestros padres. Arrepiéntanse, crean en el Evangelio, busquen a Dios, amen a Dios, sean cristianos, sean hombres de Dios, prepárense para la muerte, prepárense para la eternidad. Hay un juicio, hay un Dios, dejen de pecar. Todo eso nos lo están quitando. Nos va a doler decir esto, pero poco a poco la religión católica está desapareciendo. En la práctica está desapareciendo. Que cada vez somos menos los que nos preocupamos por los valores cristianos, por los valores católicos. Esto es grave. Nos confunden el lenguaje, confunden las enseñanzas. Y si nos confunden las enseñanzas, confunden nuestra fe. Es un movimiento a nivel mundial. Por donde quiera se va a dar esto. Pronto tendrás que dar testimonio en tu parroquia ante esto. Pronto, pronto. Más pronto que tarde.
la confusión, la nube lleva a muchos al infierno. Es momento de que empecemos a restaurar la iglesia, sobre todo llamando las cosas por su nombre. Y llama la atención como conferencias episcopales, obispos, cardenales, sacerdotes empiezan a colaborar con quitarnos este lenguaje. Ya como se escucha feo que se llame pecado, no le llamemos pecado. Como se escucha feo que le llamemos diablo, llamémosles maligno o mal. Como se escucha feo que se le llame arrepentimiento, llamémosle reflexionar. Y así, poco a poco te van diluyendo. Mensaje divino. Para que en un futuro no creas nada de la doctrina de Cristo. Pero sí, que creas la doctrina que ellos te quieren poner. Tengamos mucho cuidado. ¿Cómo es posible que ahorita les dé más pena cuando un animalito muera cuando un ser humano muere? ¿Cómo es posible que en esos tiempos es más grave que un animalito pierda la vida que la pierda un niño? ¿Cómo es posible que en esos tiempos sea más pecado tirar una botella que los actos intrínsecamente desordenados a nivel sexual? Todo esto empieza en el lenguaje, querido. Es el lenguaje el que nos cambia la vida. Es el lenguaje el que nos cambia la mentalidad. Por eso mirabas antes personas que llegaban al templo y se santiguaban, se persinaban. Por eso mirabas antes personas que llegaban al templo y restinaban. Por eso mirabas antes personas en el templo de rodillas. Por eso mirabas el respeto a los símbolos sagrados. Ahora no. Todo empieza en lenguaje. Los obispos en muchas conferencias episcopales han empezado a cambiar el lenguaje de Cristo por el del nuevo orden mundial.